El viejo solitario descubre que la niña negra que lo curó es su hija, y el ADN confirmó. En un barrio olvidado, donde las paredes de las casas de colores desvanecidos parecen murmurar secretos de un pasado turbulento, Valeria Fu vivía una vida marcada por el dolor y la lucha. La tragedia había dejado una huella irreparable en su ser. La muerte de su madre había sido un golpe devastador. Con el pecho apretado, se enfrentaba a un futuro incierto, levantando a sus dos hijos, Lucas y Ana, en un entorno que no les ofrecía compasión. Las palabras de desprecio de la familia resonaban aún en su mente. El aliento del rencor se sentía como una neblina pesada que la perseguía. Ese día, la atmósfera estaba cargada. Lucas había estado enfermo, una enfermedad que lo dejaba pálido y sin fuerzas. Pero cuando una joven misteriosa, con ojos profundos y una sonrisa tranquilizadora, apareció ante su puerta, todo cambió. Sin pedir permiso, ella se acercó, tocó la frente de Lucas y fue como si... ¡Ja, ja, 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 ja! Valeria observaba con incredulidad, una mezcla de esperanza y desconfianza. Aquella niña, de piel negra como la noche, había traído consigo un rayo de luz en medio del tormento familiar. Pero lo que vino después fue un estallido de revelaciones. Un análisis de ADN, en un giro inesperado de los acontecimientos, confirmó que la joven no era otra que la hija perdida de Juan Fu, el padre ausente que había estado en el fondo de toda su tristeza. La noticia retumbó dentro de Valeria como un trueno. ¿Cómo podía ser posible? La ilusión de un futuro más brillante se desvanecía rápidamente al enfrentar el eco del desdén que siempre había sentido por ese hombre, que jamás se preocupó por ellas. La rabia y la confusión se mezclaban en su corazón, mientras la joven se presentaba ante ella como una especie de espejo roto, reflejando fragmentos de la familia Fu que Valeria había intentado olvidar. En medio de ese caos de emociones, un mensaje enigmático llegó a su teléfono. No eres la única que... Su mente se llenaba de preguntas inquietantes y posibilidades aterradoras. Por un momento, se sintió abrumada. La joven ante ella, con su aire enigmático y su conexión inesperada, no solo había curado a Lucas, sino que había desatado una tempestad de sentimientos que amenazaban con destruir la poca estabilidad que le quedaba. Esos lazos familiares rotos parecían ahora las cuerdas de un violín desintonizado, y Valeria se preguntaba si alguna vez podrían armonizar. Con los ojos llenos de lágrimas y el alma hecha un nudo, se vio frente a un dilema desgarrador: perdonar a un padre que nunca estuvo presente, o sucumbir a las sombras del odio que la habían atrapado tanto tiempo. La decisión no sería fácil, y mientras contemplaba el futuro, una inquietante sensación de urgencia la empujaba hacia adelante. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo a... Oh, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Valeria estaba atrapada en su torbellino de emociones. El nudo en su garganta se apretaba más mientras miraba a la joven. Justo cuando su mente comenzaba a hacer un esfuerzo por aceptar la verdad sobre el pasado, el sonido del teléfono rompió el silencio como un trueno en medio de una tormenta. Sus manos temblorosas sacaron el dispositivo del bolsillo. La pantalla iluminó su rostro. Era un mensaje de su hermana Laura. Valeria, tenemos que hablar. Es importante.
Tu vida corre peligro. El corazón de Valeria se detuvo. ¿Peligro? No entendía. Intentó responder, pero la ansiedad la ahogaba. Algo en su interior le decía que esta no era la única verdad que debía enfrentar esa tarde. La joven ante ella miró con preocupación, como si pudiera sentir el torrente de caos que latía en el pecho de su madre. ¿Qué sucede?, preguntó, su voz casi un susurro. Valeria levantó la mirada. No lo sé. Necesito saber qué significa este mensaje. Allí en su sala, los ecos del pasado parecían retumbar más fuerte. De repente, un estruendo resonó desde la calle, seguido de gritos y el sonido de algo chocando contra el pavimento. Valeria se asomó por la ventana y lo que vio hizo que su sangre se helara. Una multitud se había reunido alrededor de un coche volcado. Humo negro salía de él. Su corazón latía desbocado y un impulso de terror la llevó hacia la puerta. Mientras bajaba rápidamente las escaleras, el aire estaba cargado de un olor a goma quemada y adrenalina. Una vez afuera, su mirada se encontró con la figura familiar entre la multitud. Juan Fu. Allí estaba el hombre que había dejado su vida, destrozando los pocos lazos que ella había podido forjar. Estaba de pie, tambaleándose. Tenía una herida en la cabeza, sangre goteaba por su frente, pero lo que le mantenía en pie era la vista que tenía de su hija, la joven que había curado a Lucas. No, no puede ser. Valeria balbuceó, sintiéndose desvanecer. Ella dio un paso atrás, confundida. Su mente hacía malabares, intentando juntar las piezas. ¿Por qué estaba Juan allí? Justo cuando todo se complicaba. La multitud murmuraba, y los ojos de la gente se llenaban de juicio. «¡Es un mal padre!», gritó alguien en la esquina. «No debería estar aquí». Vinieron más gritos, las acusaciones volaban por doquier. Valeria sintió cómo las miradas la atravesaban. Juan, con voz temblorosa y llena de angustia, se dirigió a la joven. «Necesito hablar contigo, ahora». Sus palabras cargaban un peso que hacía que el aire se volviera espeso. De repente, una sirena sonó y el caos estalló. Policías llegaron corriendo, empujando a la multitud. Valeria estaba atrapada entre el pasado y el presente. Juan, su padre, ahí justo cuando ella intentaba encontrar su camino. Pero más impactante fue lo que la joven gritó. Su voz desgarradora cortó el aire. «¡Tú no eres mi padre!». Las palabras resonaron como un balazo y dejó a todos en shock. Valeria sintió como si la tierra temblara bajo sus pies. Juan se congeló, sus ojos llenos de sorpresa y un miedo profundo. «¿Qué? ¿Qué dices?». Los murmullos crecieron entre la multitud. El corazón de Valeria se disparó, haciendo eco de todas las preguntas que ahora consumían su mente. ¿Quién era realmente esta joven? La herencia biológica era solo una parte de la historia. ¿Qué otros secretos ocultaba? ¿Cuánto más estaba en juego? La tensión se podía cortar con un cuchillo, y Valeria comprendió que a partir de ese momento nada podría volver a ser igual. Su mundo se tambaleaba, y el futuro que imaginaba se desmoronaba. Un oscuro abismo se abría frente a ella, lleno de misterios y secretos. ¿Qué haría ahora con toda esta incertidumbre? La multitud quedó congelada en el tiempo, como si el aire se hubiera vuelto denso. Valeria no podía creer lo que estaba escuchando. Las palabras de su hija resonaban en su mente, y unos instintos oscuros se despertaron en su interior. ¿Qué significaba eso? La joven, con una expresión de indignación, miraba a Juan con una mezcla de desprecio y asombro. «¿Por qué no me lo dijiste?». La voz de la joven era un lienzo desgarrador, cada palabra una cuchillada directa al alma.
La multitud quedó en silencio, expectante, como si cada persona estuviera tratando de encajar las piezas del rompecabezas familiar que se desmoronaba ante ellos. Juan, tambaleándose bajo el peso del desprecio colectivo, solo atisbó un atisbo de confusión. «No, yo no sé de qué hablas». Su voz temblaba, y por un momento Valeria sintió un atisbo de compasión. Pero ¿cómo podría sentirlo? Este era el hombre que las había abandonado. Las sirenas seguían resonando, pero todo se sentía distante. La joven enfrentó a Juan con los ojos ardientes de furia. «Sé lo que hiciste. Conocí a la mujer que me adoptó. Cuéntame, ¿dónde estuviste todos estos años? ¿Por qué no regresaste?» Cada pregunta era un tiro en la diana de la culpa, una arremetida de dolor que atravesaba a Valeria y le desgarraba aún más el corazón. Juan retrocedió, incapaz de formular una respuesta. La multitud comenzó a murmurar y Valeria escuchó fragmentos de susurros entre la gente. «Ese hombre no tiene un lugar aquí. ¿Cómo se atreve a presentarse ahora?» Las palabras de juicio cortaban el aire como dagas afiladas. En ese instante, un empujón en la frontera de la multitud la sacó de sus pensamientos. Un hombre, con una expresión frenética, abrió camino a través de la muchedumbre. Su rostro estaba empapado en sudor y su mirada intensa. Valeria se preparó para que algún tipo de revelación saliera de sus labios. «¡El coche! ¡El coche está lleno de explosivos!» Su voz se alzó y el impacto de sus palabras hizo que el tiempo se detuviera de nuevo. La multitud se dispersó en caos, gritos descontrolados evidenciando el terror que envolvía el ambiente. Algo que había sido una confrontación familiar se transformaba en una escena de pánico absoluto. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué? ¿Cómo puede ser?» Se volvió hacia su hija, la expresión congelada en horror. Las sirenas se hicieron más intensas y los gritos crecieron a su alrededor. «¡Aléjense! ¡Todos aléjense!» El hombre que había advertido se colocó junto al coche volcado, con las manos en alto, como si pudiera controlar la situación solo con su voz. Valeria tomó la mano de su hija, la ansiedad haciéndola temblar. «¡Debemos irnos!», gritó, intentando navegar a través del caos creciente, pero la multitud no la escuchaba. Cada segundo que pasaba, el peligro parecía volverse más tangible. A medida que retrocedían, el miedo las envolvía, apretando cada parte de su ser. De repente, una explosión ensordecedora sacudió el aire, y el coche destrozado se convirtió en una bola de fuego. El tiempo volvió a detenerse. Valeria sintió que el mundo se desvanecía, el ruido de la explosión resonando en sus oídos mientras una onda de presión las golpeaba. Cuerpos caían al suelo, y Valeria apenas pudo mantener el aliento. La imagen del hombre que había abandonado su vida parpadeó en su mente. La rabia y el miedo se entrelazaban con un horror inimaginable. El eco de la explosión dejó una devastación indescriptible, y en ese momento crucial se cuestionó si ella había sido la precursora de un destino más oscuro. Cuando el humo se disipó y la realidad regresó, ella miró hacia la joven. «¿Qué hemos hecho?» Y justo allí, en su angustia, en medio de las sombras que envolvían sus corazones, una idea perturbadora brotó en su mente. ¿Era la joven realmente quien decía ser, o había algo más sombrío en juego? La incertidumbre latía y se dio cuenta de que ya nada volvería a ser igual. Valeria aún estaba temblando tras la explosión cuando un humo gris empezó a envolver la escena, oclusivo y denso. Los gritos resonaban a su alrededor, imágenes de pánico y terror en cada rostro. La multitud, una masa de cuerpos en movimiento, se dispersaba en todas direcciones, creando un remolino de caos. Su corazón latía, pero ahí estaba su hija,
la joven que había curado a Lucas. Valeria la miró, los ojos llenos de confusión, tratando de reconectar las piezas de este rompecabezas destrozado. La joven, en medio de la niebla de incertidumbre, parecía aún más resuelta. Su expresión, antes llena de desprecio y dolor por Juan, ahora lucía algo más profundo: desconfianza. «¿Por qué no me lo dijiste?», repitió la joven, su voz firme, pero quebrada. Había algo en su mirada que hizo que Valeria se sintiera un poco más tranquila, aunque el miedo aún la oprimía. Pero no había tiempo. «Valeria, debemos salir de aquí». Un grito resonó en su mente. Con un tirón atrapó la mano de su hija, y juntas comenzaron a moverse entre la multitud aterradamente. Sin embargo, la joven no se movió. Se detuvo de repente, sacudiendo la cabeza, los ojos desbordantes de emociones. «No, no puedo dejarlo así», murmuró, y el peso de su resolución casi las aplastó. Valeria sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda. Este lugar se había transformado en un laberinto, y los fantasmas del pasado no estaban dispuestos a dejarlas ir tan fácilmente. Mientras Valeria luchaba por arrastrar a su hija, un nuevo grito estalló en la multitud. «¡Oshi! ¡Mianu! ¡El hombre está loco!». El pánico se intensificó y se volvió más palpable. Valeria miró hacia donde todos apuntaban, y su corazón casi se detuvo. Allí estaba Juan, pero no el hombre desorientado que ella había visto antes. Ahora estaba de pie, al borde del caos, su rostro enrojecido y sus ojos desorbitados. A su lado, un hombre vestido de negro lo sujetaba por el collar de su camisa, y la correa de una pistola asomaba por su pantalón. «¡Dame lo que prometiste!», gritó, y la cólera impregnaba cada palabra, vibrando en el aire. Valeria sintió que el mundo giraba. ¿Qué significaba eso? ¿Qué promesa? Y antes de que pudiera formular una respuesta, el eco de la sirena policial se entrelazó con algo mucho más aterrador: el crujido de un disparo. El sonido fue tan repentino que pareció robar el aliento de todos. Un silencio aterrador se instaló entre los presentes. La multitud, paralizada, absorbió con horror la imagen. Juan, con una expresión de sorpresa y dolor en su rostro, se tambaleó. Un chorro de sangre brotó de su pecho, y la joven dio un paso atrás, la palidez abrumando su rostro. «¡No!», Valeria gritó, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. No solo era su padre, era también parte de su historia, algo que cargaba desde su infancia. Desesperada, corrió hacia Juan, su mente en un torbellino. «¡No te vayas, por favor!». Las palabras brotaron de sus labios en un susurro destrozado, mientras la multitud comenzaba a retroceder. Algunos llorando, otros tratando de ayudar. Pero Valeria solo vio a su padre caer, cada segundo sintiéndose como una eternidad, quedándose en un cómputo de historias no contadas. Cuando el hombre vestido de negro soltó la camisa de Juan, algo atrapó la atención de Valeria. En el suelo, entre la multitud, dos pequeñas cajas cayeron. Una de ellas se abrió. Tantas fotos. Álbumes desbordando imágenes. Una vida que había permanecido oculta. «¿Qué es esto?», se preguntó, el dolor llenando su corazón no solo por la herida de su padre, sino por un eco de su propia vida que comenzó a desvanecerse. Los murmullos aumentaron cuando los secretos se empezaron a desenredar en la vista de todos. El hombre misterioso que había apuntado, con su rostro igualmente sorprendido, comenzó a alejarse. «No estaba listo», susurró, más para sí mismo que para Juan. Las preguntas llovieron.
¿Qué había hecho Juan en realidad? ¿Y qué significaba eso para Valeria y su hija? Mientras rescataban los álbumes caídos, la joven miró a su madre, una mezcla de asombro y dolor cruzando su rostro. Hay más de lo que pensabas, ¿verdad? Valeria sintió un nudo en la garganta. Los secretos del pasado eran como un relámpago. Iluminaban, pero al mismo tiempo dejaban en la oscuridad lo que se había ocultado. ¿Quién era realmente su padre? Lo que había comenzado como una explosión de vida se había transformado en una odisea de revelaciones aterradoras. Así que el caos continuó desbordando, pero algo resonaba en ella. Esta historia no estaba completa. Cuando miró hacia su hija, sintió que el mundo daba otra vuelta. ¿Qué otras verdades estaban a punto de revelarse? La historia apenas empezaba, y Valeria sabía que las sombras de su pasado estaban muy lejos de haber dejado de perseguirla. La escena era una mezcla de caos y horror. El aire aún olía a pólvora y humo. Valeria, en medio de la multitud, sintió un frío que la atravesó. Su corazón palpitaba desbocado, cada latido resonando como un tambor. Miraba a su padre, Juan, tambaleándose, y la angustia la envolvía como una niebla espesa. La sangre goteaba de su pecho, un torrente rojo que se expandía, mezclándose con el asfalto caliente. Su hija, a su lado, la miraba con ojos desorbitados. «¡Mamá!», gritó, pero Valeria apenas podía escuchar. Todo se sentía distante, un eco de gritos y sirenas. Cuando las palabras de la joven brotaron: «¡No! ¡No puede ser!», un escalofrío recorrió la columna vertebral de Valeria. ¿Qué significaba eso? La confusión reinaba en su mente. De repente, la multitud se agachó. Un hombre vestido de negro, aún con el terror reflejado en su mirada, dio un paso al frente. Esos eran 2 paquetes explosivos, un coche con explosivos. Su voz era una mezcla de miedo y urgencia, gritando como un salvador en medio del desastre. Las palabras rebotaron en la mente de Valeria, llenando su pecho de un nuevo terror. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Juan con un hilo de voz, pero el hombre lo ignoró y saltó hacia el auto volcado, intentando eludir el pánico. Cuando se agachó, la tensión se palpó en el aire. «¡Aléjense! ¡Así no lo detendremos!». Valeria sintió su corazón hundirse. El hombre era un extraño, pero sus palabras parecían tener eco de verdad. El horror se apoderaba de ella, cuando la joven, de pie junto a ella, dio un paso hacia atrás, como si el aire se hubiera vuelto pesado. «¿Qué más hay en ese coche?», murmuró entre dientes. «¡Mamá, hay algo aquí!». La joven, su voz era un lamento desgarrador, apuntó hacia un pequeño objeto que brillaba entre los escombros. La curiosidad y el temor se entrelazaron en el pecho de Valeria. «No te acerques», ella le advirtió, pero el impulso de su hija fue más fuerte. La joven, con pasos firmes, se lanzó hacia el coche volcado en busca del objeto. Valeria se sintió atrapada en el tiempo, incapaz de mover un músculo. «¡Vuelve!», gritó, su voz resonando en el aire como un lamento. Pero ya era demasiado tarde. Un estallido inmenso rompió el suelo, como si la tierra misma se abriera, lanzando a Valeria hacia atrás. El aire se llenó de escombros y gritos. Cuando la explosión la golpeó, su mundo giró. Las sombras danzaban a su alrededor, la visión borrosa. Sentía un ardor en su pecho, el dolor físico mezclándose con la angustia emocional. Cuando finalmente logró levantarse, el caos se había apoderado de la escena. Ya no había auto.
solo una nube de humo negro y escombros. Valeria se arrastró, buscando a su hija. El estruendo del horror era ensordecedor. Gritos, llantos, claustrofobia. El tiempo se estiraba como un chicle masticado. Cada segundo era una eternidad. Finalmente localizó un cuerpo entre los escombros. No podía ser. Su corazón se hundió. ¡Ana!, gritó, corriendo hacia ella. Pero cuando la encontró, se detuvo en seco. La joven estaba herida, sí, pero algo brillaba en su mano. Un fragmento de una pequeña caja dorada. Mareada, Valeria la miró, incapaz de comprender. ¿Qué es eso? La voz de Valeria temblaba. La joven abrió su mano, revelando un pequeño colgante. Lo encontré, parecía importante, dijo, y cuando lo miró, su mirada se volvió intensa. ¡Es de papá! Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, pero antes de que pudiera formular una respuesta, un susurro grave interrumpió la escena. No era solo un padre. Su herencia era más oscura de lo que pensaban. Resonó el mismo hombre de negro que había advertido del peligro. La multitud se quedó en silencio. Un estremecimiento pasó por la masa. Valeria se giró hacia él, el horror creciendo en su pecho. ¿Qué quieres decir? Pero antes de que él pudiera responder, otro rayo de luz iluminó el cielo. Un coche negro apareció, los motores rugiendo ferozmente mientras se detuvo frente a la multitud. Las puertas se abrieron y de inmediato dos figuras desconocidas salieron, ataviadas de pies a cabeza en traje negro. El tiempo se detuvo. La mirada que Valeria vio en sus rostros era familiar, pero no podía ser. ¿Quiénes sean? ¿Qué querían? La tensión escaló y ella sintió como su mundo, ya desgastado por la verdad y el dolor, estaba a punto de entrar en una nueva dimensión de horror. Todo en lo que había creído estaba desmoronándose. ¿Era acaso su padre más que un simple hombre abandonador? ¿Qué secretos escondía su linaje? Valeria contuvo el aliento, esperando que la respuesta no fuera la que temía. La tensión en el aire era insoportable. Valeria miraba hacia los hombres de negro, su corazón latiendo con fuerza. La multitud había caído en un silencio sepulcral. Los gritos se habían extinguido y todos esperaban, conteniendo la respiración. La joven, aún empapada en sangre y asombro, se aferraba al colgante, como si su vida dependiera de eso. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó uno de los hombres, su voz firme, desafiando el caos. La multitud retrocedió un paso, el miedo palpable en los rostros de quienes observaban. La atmósfera se sentía cargada, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Valeria se volvió hacia su padre, quien se debatía entre la vida y la muerte, y luego a su hija. «¡Tienes que volver! ¡Vámonos ahora!». Pero la joven se quedó paralizada, el colgante brillando en su mano. Un murmullo creció en la multitud cuando el hombre de negro, que parecía ser el líder, dio un paso al frente. «Eres la clave, tú lo sabes». Sus ojos estaban fijos en la joven, como si pudieran atravesar su alma. «Tienes que recordar». «¿Recordar qué?», Valeria gritó, la desesperación retumbando en su voz. «¿Qué recuerdo podría sanar este caos?». No entiendes». La joven respondió, su voz quebrada. «No puedo recordar nada». El pánico en su mirada la hizo temblar. «¿Qué hay en el pasado que nos ata?». El hombre sonrió levemente, un gesto escalofriante. «Lo que te detiene no es solo tu historia, sino la de él». Señaló a Juan, y Valeria sintió que el aire le faltaba. Sin aviso, un resplandor repentino emanó del colgante en la mano de la joven. Fue como si el tiempo se detuviera. La gente a su alrededor retrocedió, cubriéndose los ojos.
La luz se intensificó, convirtiéndose en un halo que rodeó a la joven. ¡Mamá! La voz de su hija se escuchó, resonando en medio del bullicio. Valeria extendió la mano, pero era como intentar tocar un fantasma. La brillantez iluminó los rostros de los presentes, y por un instante todos parecían recordar algo. Fue un momento de revelación. Valeria pudo ver fragmentos del pasado, caras conocidas, risas, llantos, imágenes del caos anterior a su dolor. El olor a tierra húmeda después de la lluvia. Y de repente, una figura emerge del resplandor. Una mujer. El rostro de esa mujer era familiar. Una sensación de añoranza y traición la golpeó. ¡Mamá!, susurró Valeria, pero era solo un eco en la confusión. La mujer sonrió y Valeria sintió un nudo en el estómago. Un torrente de emociones la invadió. De pronto, el colgante estalló en 1000 pedazos y la luz se desvaneció. La multitud quedó en un estado de shock y el silencio volvió a apoderarse de la escena. Todos miraban, atónitos, sin saber qué habría pasado. La joven cayó de rodillas, el terror y la confusión reflejados en su rostro. ¿Quién era ella?, Valeria gritó, el pánico ahora encarnado en su voz. ¿Qué significa todo esto? Pero cuando giró nuevamente hacia el hombre de negro, él había desaparecido entre la multitud. La mirada de su hija estaba ausente, como si la conexión entre ellas se hubiera fragmentado. El caos se disolvió lentamente, pero Valeria sabía que el verdadero caos apenas comenzaba. Los secretos que habían estado ocultos desde hacía tanto estaban a punto de salir a la luz. ¿Era esa mujer un fantasma del pasado? ¿Qué la unía a Juan? La angustia la envolvió. Miró a su padre, que yacía en el suelo mientras las sirenas se acercaban, y el miedo se apoderó de ella nuevamente. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. ¿Qué más escondías? El mundo de Valeria se tambaleaba. Todo lo que creía saber estaba en peligro de desmoronarse. La verdad parecía más oscura y más extraña de lo que había imaginado. Y mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Valeria sintió que salía de una pesadilla, pero la realidad que la esperaban era aún más aterradora. ¿Qué secretos ocultaba la historia familiar? ¿Cuántas verdades más estaban por descubrirse? El caos seguía desbordando la escena. Valeria miraba a su hija, todavía aturdida por lo que había sucedido. La multitud se había dispersado lentamente, pero el miedo seguía flotando en el aire, como un perfume acrido que rasgaba la garganta. Las sirenas estaban más cerca. El sonido era ensordecedor. La confusión era total. Nadie sabía qué hacer. La angustia de Valeria se reflejaba en cada rostro a su alrededor. ¡Mamá!, gritó la joven, su voz como un chillido en medio del tumulto. La mirada de la chica se posó de nuevo en la nada, en ese objeto brillante que había encontrado. ¡Espera! ¡No puedo dejar esto! Valeria sintió el nudo en su estómago tensarse. ¡Ana, ven aquí! Pero la joven estaba atrapada en su mundo, ignorando la urgencia que la rodeaba. Su instinto la impulsaba a acercarse a la caja que había caído del coche. Esa caja que parecía contener más que solo recuerdos. Con el viento soplando y unas ráfagas de humo ahogando su voz, Valeria avanzó hacia ella, pero el tiempo se congeló cuando la chica levantó la caja. La multitud miraba, expectante, pero Valeria solo podía ver a su hija. ¿Qué hay aquí?, se preguntaba con horror. Cuando Ana finalmente abrió la caja, la luz iluminó su rostro. Un brillo dorado envolvió todo. Pero luego, un grito desgarrador atravesó el silencio. ¡Oh, no!
Los ojos de la joven estaban desorbitados. El brillo se intensificó, como si esa pequeña caja contuviera no solo tesoros, sino secretos que nunca debieron salir a la luz. Valeria sintió que el aire le faltaba. «¿Qué pasa, hija?» Su voz sonaba entrecortada, pero el rostro de Ana se transformó. Su expresión era de pura conmoción. «Es un diario», exclamó, sosteniendo el objeto tembloroso con ambas manos. El frágil libro antiguo tenía una inscripción clara en la portada. Juan Fu. Un escalofrío recorrió la columna de Valeria. Todo ese tiempo se había aferrado al hecho de que su padre era un hombre ausente, un villano en su propia historia, pero allí, ante ella, estaba un fragmento de él, justo en las manos de su hija. Por un instante, un destello de esperanza apareció en medio de la tormenta. Quizás había algo más que quería compartir. Tal vez este diario revelaría respuestas sobre su ausencia, sobre su historia. Sin embargo, la certeza se desvaneció cuando una ráfaga de aire caliente golpeó su rostro, arrastrando consigo el olor del caos. Ana comenzó a revolver el contenido del diario, y su rostro se tornó pálido. «¡Esto no puede ser!» La voz de Ana temblaba mientras sus dedos recorrían las páginas. «¡Mamá! ¡Habla de un legado!» De repente, un golpe seco resonó, un disparo. Todo a su alrededor pareció moverse a cámara lenta. La multitud gritó y al instante, antes de que Valeria pudiera reaccionar, una sombra se abalanzó sobre ellas. Un hombre de negro, el que había advertido del peligro, apareció, empujando a Ana. «¡Salgan de aquí! Ahora!» Su voz era dura, pero Valeria sintió cómo una ola de vitalidad lo envolvía. Pero en el instante siguiente, un destello de luz refulgió desde el interior del diario. El hombre reaccionó, pero no lo suficiente. Una explosión ensordecedora llenó el aire. La caja estalló, lanzando fragmentos por todas partes. Y en medio del brillo y el humo, Valeria alcanzó a ver algo que la dejó paralizada. Un rostro conocido, un rostro cuyo nombre había estado tratando de olvidar. Su madre, allí, en el aire, entre el caos, la imagen espectral de su madre desapareció. Lo que había creído que eran viejas heridas y rencores se transformó en un momento sobrenatural. El horror cristalizó a su alrededor. Sus palabras se le escaparon. «¿Cómo? ¿Cómo es esto posible?» Pero el hombre de negro giró hacia ella, sus ojos un abismo gris. «Tu madre fue más que un recuerdo, era parte de esto». La revelación sentó un golpe en el pecho de Valeria, como si ladrillos pesados se apilaran en su garganta. No solo Juan debe ser confrontado, hay cosas que ella hizo que deben ser aclaradas. La multitud volvió a agitarse. El caos se había desatado de nuevo. Pero en su corazón, Valeria se sentía atrapada entre el horror y una verdad devastadora. Lo que había pensado que era una simple historia familiar se había convertido en un laberinto de mentiras, traiciones y destinos entrelazados. Ana, temblando, se volvió hacia su madre. «¿Qué está pasando, mamá?» La voz de Valeria se hizo eco, fría y perdida. «No lo sé. No sé nada». En ese momento supo que lo que venía sobrepasaría cualquier historia contada. ¿Quién era realmente su familia y qué legado llevaban consigo? Las sombras del pasado realmente no se habían desvanecido, sino que estaban a punto de salir a la luz con una fuerza destructiva. Valeria sintió como si el mundo a su alrededor se desvanecía. El eco del disparo aún retumbaba en sus oídos, y el caos que la rodeaba empezaba a disolverse en un silencio opresivo. Su hija Ana seguía con la mirada fija en el diario que había descubierto.
pero había algo en su expresión que la aterraba. Las manos de Ana temblaban y con un leve movimiento dejó caer el libro, que se partió en 1000 pedazos al golpear el suelo. El instante se detuvo. De repente, un grito desgarrador salió de los labios de Ana. ¡Mamá! ¡Mira! Su voz, llena de pánico, resonó en el aire, como si hubiera descubierto algo aterrador. La multitud, que había retrocedido paralizada, volvió a recorrer los ojos por la escena. Los murmullos empezaron a murmurar de nuevo. La tensión se palpaba en el aire. Valeria se inclinó hacia su hija, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué hay? ¿Qué viste? La voz de Valeria temblaba. Una mezcla de preocupación y miedo se apoderaba de ella. Ana taladraba el suelo con la mirada, y Valeria sintió que algo en su interior se desconectaba. Es un mapa de los lugares donde está el dinero. Ana casi gritó, temblando y con los ojos desorbitados. Valeria sintió que su corazón se detuvo. Dinero. Ese concepto resonaba en sus oídos como un eco oscuro. ¿Qué significaba eso? ¿De qué estaba hablando su hija? Mientras Valeria intentaba asimilar lo que escuchaba, el hombre de negro que había gritado anteriormente se acercó rápidamente, atravesando a la multitud que empezó a agitarse, creando una atmósfera cargada de esperanza y miedo. ¿Qué haces, loca? ¡Eso no debería estar ahí!, gritó, su rostro contorsionado por la angustia. Ana, aún fijando su mirada en la caja rota, giró la cabeza hacia el hombre. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué le estás ocultando a mi madre? Los ojos de Valeria se ensancharon al escuchar el desafío en la voz de su hija. Todo el peso de la revelación que Ana había hecho pesaba ahora sobre ella, y las palabras apenas podían salir. El hombre de negro sonrió con desdén. Su risa se mezcló con las sirenas que se acercaban. No te imaginas lo que algunos estarían dispuestos a hacer. Dejó caer, y su mirada fulminante se centró en Valeria. Tu padre no era solo un mal padre. Era un jugador en un juego más grande del que tú jamás quisiste saber. Valeria sintió que el aire le faltaba. El estómago se le encogió. ¿Qué había hecho realmente Juan? Las palabras de ese hombre la atravesaron como una espada. Era un momento de claridad ensombrecido por todas las mentiras que había vivido. Ana, a su lado, parecía poseída. ¿Qué juego?, preguntó, su voz casi un susurro. ¿Qué significa todo esto? Algo dentro de Valeria se encendió. La inseguridad de su hija conjuraba un miedo palpable. Antes de que el hombre pudiera responder, una mano fría se posó sobre el hombro de Valeria. Ella se volvió rápidamente, solo para encontrarse con el rostro de Juan, su padre, de pie detrás de ella, inexplicablemente vivo. La sangre aún goteaba de su pecho, pero sus ojos estaban cargados de una mezcla de dolor y furia. No debiste tocar eso, Ana, dijo con voz quebrada. He hecho cosas que no comprendes, pero no hay tiempo. El mapa no solo revela dinero, hay vidas en peligro. El instante se transformó en un caos. Valeria sintió que el mundo giraba. Una ráfaga de confusión la envolvió. ¿Qué? ¿Cómo puedes seguir vivo?, gritó, sin poder contener la incredulidad. Porque nunca dejé de estar aquí. Juan espetó, con un aire que desbordaba desesperación. El legado de la familia no es lo que crees. Deben huir, deben protegerse. Y antes de que Valeria pudiera procesar, un ruido ensordecedor estalló de nuevo. Una nueva explosión, un impacto que la obligó a cubrirse los oídos.
La tierra tembló y los cuerpos fueron lanzados. Apenas pudo ver cuando la nube de polvo y escombros cubrió todo, y el figura de Juan se desvaneció entre el caos. En ese instante, Valeria comprendió que su vida, su familia y el secreto que llevaban eran más complejos y oscuros de lo que alguna vez imaginó. Con el rugido de la explosión vibrando en sus tímpanos, se dio cuenta de que ahora estaban todos en peligro, más que antes. La multitud quedó en shock y los murmullos se convirtieron en gritos a su alrededor. ¿Quién era realmente su familia? La verdad, un laberinto aterrador, y ni siquiera podían confiar en sí mismos. Mientras el polvo se asentaba, Valeria sintió el frío intenso del futuro incierto, y una pregunta retumbó en su mente. ¿Serían capaces de...? La explosión aún retumbaba en sus oídos, y la imagen de Juan desvaneciéndose entre el caos ocupaba su mente. Junto a ella Ana temblaba, los ojos fijos en el diario que había caído al suelo. La multitud se agolpaba, murmurando inquieta, pero todo sonaba lejano. Era como si el tiempo se hubiera detenido. De repente, una figura surgió entre la bruma. Un hombre que llevaba la ropa desgastada y el rostro cubierto de sangre. Su mirada intensa atravesó a Valeria como un rayo. ¡Espera!, gritó, avanzando con pasos largos y lentos. La multitud se separó al verlo, como si su sola presencia infundiera miedo. Era uno de los hombres oscuros, pero algo en su postura era diferente. «¡No corras!», añadió, extendiendo la mano como si pudiera detener el tiempo. «¿Quién eres?». Valeria apenas podía pronunciar las palabras. La urgencia en su voz irradiaba miedo. «¿Qué más sabes sobre mi padre?». Yo era amigo de él, antes de que todo se volviera un desastre». Sus ojos reflejaban un torrente de emociones. «No hay tiempo, tienes que escucharme». «El desastre ya está aquí», dijo Ana, firme y asustada a la vez. ¿Qué más podría pasar? El hombre se agachó y recogió el diario roto. Sus manos temblorosas se movieron rápidamente por las páginas. Contiene un secreto sobre el legado de tu familia. No solo es dinero, es poder. Pero también hay algo oscuro. Casi podía ver cómo se le formaba un nudo en la garganta al pronunciar esas palabras. Y ahora alguien quiere matarte. Valeria sintió un arrobo de horror. ¿Por qué? ¿Quién? Tu padre tenía enemigos, dijo, y ese instante un sonido ensordecedor estalló a sus espaldas. Una segunda explosión, más fuerte que la primera, sacudió la tierra. Esta vez el impacto fue más cercano, y la multitud comenzó a gritar y a correr en todas direcciones. Ana, atrapada entre el pánico y la confusión, tomó la mano de su madre. «¡Mamá, tenemos que irnos!». La figura del hombre de negro desapareció en el tumulto, pero antes de que Valeria pudiera reaccionar, se sintió empujada hacia un callejón oscuro, donde las sombras de edificios grises parecían engullirlas. «¡Ana! ¡Por aquí!», gritó, pero al girarse vio como su hija se quedaba paralizada, mirando atrás. «¡Mamá! ¡Mira!». Ana señalaba con el dedo, sus ojos desorbitados. Valeria se quedó helada. Desde el otro lado de la calle, un coche negro y brillante aceleraba en su dirección. Las luces de los faros cortaban la oscuridad como cuchillos. ¡Corramos! Pero fue demasiado tarde. El coche detuvo su marcha a su lado, y una puerta se abrió de golpe. De su interior salió una figura familiar, con un revólver en la mano. Era Juan. «¡Ana!», gritó, y en un instante, las palabras le escaparon de los labios como un fugaz reflejo de dolor y necesidad. «No, no te acerques». El tiempo pareció paralizarse. Valeria sintió un torrente de emociones,
Rabia y horror inundaron su pecho. Llanto contenía en su voz. ¿Por qué? No puedo permitir que te lleven, dijo Juan, y de repente su rostro cambió. Tomó un tono sombrío, como si la oscuridad de su pasado volviera a atraparlo. Soy el único que puede protegerte. ¿De qué? Ana preguntó, con voz temblorosa. La confusión la consumía. ¿Qué significa todo esto? Entonces un grito desgarrador cortó el aire. Alguien disparó. La multitud se dispersó como hojas secas, y Valeria sintió el mundo desmoronarse. Las balas volaban, el terror invadía sus venas. En medio de la confusión, la verdad chocó como un rayo. La persona que la había abandonado, el hombre que había buscado todo este tiempo, era también quien las había traído a este caos. El universo se tambaleaba. Beca el cielo. Y lo único que su mente podía crujir era una única pregunta. ¿Podría ser que Juan realmente fuera el villano que siempre había imaginado? ¿O había algo aún más oscuro que no habían visto venir? Cuando la luz del coche resplandeció, Valeria dio un paso hacia adelante, decidida a enfrentar la verdad que había temido toda su vida. Pero el destino tenía otros planes. Una sombra acechaba desde las sombras, espectros del pasado volviendo a cobrar vida. Sin saber lo que iba a suceder, Valeria se encontraba en el epicentro de un caos absoluto. El coche negro seguía allí, frenético, con Juan apuntando su pistola hacia el cielo, y el sonido de una segunda explosión reverberaba en su mente. ¡Mamá!, Ana gritó, presa del terror, aferrándose al diario como si fuera su única salvación. La multitud estaba completamente paralizada, mirando en estado de shock el espectáculo. Las miradas eran un torrente de miedo, incertidumbre y preocupación, haciendo eco de sus propios sentimientos. «Juan, ¿qué estás haciendo aquí?». La voz de Valeria sonó, más fuerte de lo que se sentía. Su pecho se sentía apretado, como si todas las respuestas que había buscado la llevaran a este punto. «Debo protegerlos», dijo Juan, su mirada llena de tormento. «No comprenden lo que he hecho, las decisiones que tomé. Tu presencia aquí solo hace que todo sea peor». Valeria casi gritó, la rabia inundando su ser. «No tienes derecho a aparecer cuando quieras». Las emociones se arremolinaban dentro de ella y el agobio era palpable. Ana, sin dejar de mirar a su abuelo, interrumpió. «Pero, ¿de qué nos estás protegiendo? ¿Por qué no podemos ser simplemente una familia?». La angustia en su voz era desgarradora. Fue entonces cuando el hombre de negro emergió de entre la multitud, su expresión grave como un océano en calma justo antes de la tormenta. De lo que hay que protegerlas no son solo de las balas, sino de lo que hay detrás de esto. Las palabras resonaron en el aire. Valeria sintió un escalofrío. ¿Qué se supone que significa eso? Sí, Sam, vio, Juan ha estado jugando un juego peligroso, un juego que tiene peligrosos intereses detrás, dijo el hombre, señalando a Juan. Ellos no solo quieren dinero, quieren un legado. Tu legado. Voces de la multitud comenzaron a murmurar, confusas. ¿Qué significa eso? ¿Que estamos en peligro? La tensión era asfixiante. Valeria podía sentir cómo el sudor le corría por la espalda. Cada mirada a su alrededor la hacía sentir más expuesta. Juan, entre sollozos, hizo un movimiento hacia adelante. No quería que ustedes estuvieran involucradas, pero no hay vuelta atrás. Luchamos contra sombras que han estado ocultas por demasiado tiempo. Valeria se sintió mareada. La realidad de aquel juego que su padre había jugado estaba finalmente saliendo a la luz, pero el costo era cada vez más alto. No había más tiempo. En su interior
Sabía que tenían que irse. «Ana, tenemos que salir de aquí ahora», dijo, a pesar de que su corazón se retorcía. Su hija permanecía paralizada, aturdida. Valeria tomó su mano con fuerza. «¡Ahora!». Mientras se apartaban, la multitud comenzaba a disolverse en dirección contraria. Creados un camino hacia la libertad. Con cada paso, sintió que el peso de toda una vida de secretos se desmoronaba. Caminaban hacia un futuro incierto, y la esperanza era escasa, pero no todo había terminado. En el momento en que estaban a punto de escapar, un grito resonó. «¡Esperen!». Era el hombre de negro, con una advertencia que llenó el aire. «La verdad va a venir a buscarte, Valeria. Estés lista para enfrentarla». Como un eco distante, esas palabras resonaron en su mente mientras avanzaban. Una adrenalina fresca llenaba a Valeria mientras miraba hacia adelante. Ahora, en un camino incierto, pero con Ana a su lado, la única verdad que necesitaba amar. «¿Estaremos bien, mamá?», preguntó Ana, su voz un susurro. Valeria apretó su mano, sintiendo la conexión entre ellas. «Siempre estaremos bien mientras estemos juntas», respondió Valeria, pero en el fondo sabía que las sombras del pasado aún acechaban. Mientras se alejaban del caos, el horizonte comenzó a vislumbrarse, un atisbo de un futuro que habían anhelado. La historia de su familia nunca sería la misma. Las verdades ocultas y las sombras siempre estarían allí, pero tenía a su hija y la determinación de construir un nuevo camino. A medida que el destino se acercaba, ahora era más claro que nunca. Era un ciclo que estaban dispuestas a romper. Si quieres descubrir cómo continúa esta historia y conocer secretos enterrados, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. No esperes ni un segundo más para apoyar nuestro canal. Tu participación es clave.